¿Cómo estás? Hoy te explicaré qué son las tipologías textuales, sus características, tipos de textos y te daré varios ejemplos en cada uno. Quédate hasta el final, ya que te dejaré un pequeño test para ver si has comprendido bien el tema. La tipología textual es la manera en que se presenta la información o mensaje. Es la forma en que se puede organizar y clasificar una inmensa variedad de textos. Los textos se pueden presentar de muchas formas y poder reconocerlas es esencial, no solo para su análisis, sino para entenderlos. Una primera clasificación podría proponerse según la intención comunicativa y según la forma del mensaje. Dentro de estos dos grandes grupos hay otras subdivisiones, como pueden ser textos narrativos, descriptivos, argumentativos, expositivos, diálogos, literarios, informativos, prescriptivos o persuasivos. Otra posible clasificación podría ser en textos fácticos y textos literarios. Los textos fácticos son aquellos que persuaden, informan o enseñan con un lenguaje objetivo, y los textos literarios quieren provocar en el lector emociones a través del lenguaje, pero, como vemos, el foco aquí también se dirige a la intencionalidad, es decir, a la intención comunicativa. Características de la tipología textual. Secuencia textual y complejidad del texto. Podemos encontrar textos que contienen varias tipologías textuales. Un texto descriptivo, que tiene diálogos. Un texto narrativo con pasajes descriptivos o argumentaciones, entre otros. Aquí radica la dificultad para clasificar un texto y analizarlo. Por ello, el lingüista J.M. Adam propuso la idea de secuencia textual como una herramienta para reconocer un determinado esquema comunicativo dentro de un mismo texto. La secuencia textual estudia la organización interna del mensaje, es decir, cómo se organizan las oraciones. Por eso no se puede hablar de un texto puro, puramente narrativo, puramente argumentativo, entre otros. Todos los textos, sean del tipo que sean, pueden presentar, y lo hacen, diversas tipologías textuales. Secuencia dominante. El mismo lingüista francés propuso la idea de secuencia dominante, que sería una manera de tipificar un texto. Teniendo en cuenta la variedad de posibilidades, la secuencia dominante es la que se manifiesta en un texto en mayor proporción. Por ejemplo, una biografía es considerada un texto narrativo, pues en ella se puede advertir la sucesión de acciones del personaje en un eje temporal. Sin embargo, también puede combinarse con pasajes descriptivos, diálogos, argumentaciones, entre otros. Por lo tanto, un texto será argumentativo, prescriptivo, narrativo, entre otros, en la medida en que la secuencia dominante lo determine. Autonomía de las secuencias. En un texto, las secuencias, los pasajes con una determinada tipología textual, son autónomas, pero mantienen dependencia, es decir, si bien se realizan en el texto, también pueden aislarse. Por ejemplo, en un artículo de opinión, cuya secuencia dominante es la argumentativa, pueden advertirse secuencias menores, narrativas, explicativas, que, aunque presentes, pueden ser aisladas del texto mayor y conservar su sentido. Ayudan a la comprensión general del texto y a afianzar su intención comunicativa. Tipos de textos. Nos guiaremos por la tipificación que comentamos al principio, según la intención comunicativa y según la forma que adopta el mensaje. Según la intención comunicativa. Textos informativos. Su finalidad es informar, decirle algo al lector de forma objetiva, aportarle datos para que obtenga un conocimiento mayor. Ejemplos de textos informativos son los artículos de divulgación en revistas, textos científicos o tecnológicos, reportajes, noticias, informes, debates, actas, entre otros. Textos persuasivos. Busca persuadir a la gente, convencerla. Son característicos los textos publicitarios,
donde la intención es que una persona haga lo que se le recomienda. Se dirige directamente al lector o espectador, función apelativa, esperando que reaccione. Prescriptivos. Entre los textos prescriptivos podemos señalar los normativos y los instructivos. Ambos pretenden orientar o guiar al lector, decirle cómo debe hacer algo. En algunos casos debe conseguirse una lista de recursos y luego se da una descripción paso a paso del proceso. Es habitual que estos textos contengan también diagramas, dibujos o ilustraciones para apoyar gráficamente el texto. Tienen un objetivo bien definido, que usualmente se revela en el título mismo. Por ejemplo, Manual para ensamblar una cama, Ley del trabajo, Receta de pollo con mole. Ejemplos son los manuales, los instructivos para armar objetos, los textos de las leyes, las recetas de cocina o las recetas médicas. Literarios. Los textos literarios son los que buscan generar en el lector emociones y placer estético. Dentro de los textos literarios encontramos las novelas, los cuentos, los poemas y las obras de teatro, llamados también textos dramáticos. Se caracterizan por el uso de la primera persona singular o la tercera narrativa. La expresión del yo es habitual, pues el autor cuenta algo desde su punto de vista. Un texto literario usualmente contiene diálogos, descripciones y narraciones. Según la forma del mensaje. Textos narrativos. Los textos narrativos relatan hechos, historias imaginarias o reales, sucesos que han pasado o pasarán. Abundan los verbos de acción y suelen estar conjugados en el pasado. Es común que se incluyan diálogos. Ejemplos de textos narrativos son las biografías, las novelas y cuentos, las noticias. Hacemos uso del texto narrativo cuando le contamos a un amigo cómo nos fue en una fiesta o le relatamos una película. Textos descriptivos. Un texto descriptivo dice cómo es algo. Nos muestra las características de personas, animales o cosas, paisajes, emociones, entre otros, de forma tal que el lector puede imaginárselas. Utiliza muchos adjetivos, además de expresiones adverbiales, cómodamente, así con lentitud, y verbos posicionales o de estado, ser, parecer, resultar, entre otros. Suelen formar parte de novelas y cuentos, pero también, por ejemplo, son descriptivas las guías turísticas. Textos expositivos. Los textos expositivos, como su nombre lo indica, exponen ideas, conceptos, definen, explican las cosas con el objetivo de hacerlas entender. Enseñan mediante ejemplificaciones. Transmiten la información de forma organizada sobre un determinado aspecto de la realidad. Un texto expositivo puede ser un ensayo, una monografía, una ponencia, entre otros, y habitualmente presenta una introducción del tema, un desarrollo y una conclusión. Los textos expositivos pueden ser científicos o humanísticos. Textos argumentativos. Son aquellos textos que quieren convencer al lector de una idea o propuesta utilizando para ello argumentos o razones. Es la diferencia con los persuasivos o publicitarios, que quieren persuadir mediante emociones. Se caracterizan por presentar el contenido de forma organizada, mediante premisas que a lo largo del texto se refutan o se refuerzan, según sea la intención del autor. Ejemplos son los artículos científicos o filosóficos, donde se plantean nuevas tesis o se refutan antiguas, los artículos de opinión, entre otros. Textos dialogados. Es la presentación del intercambio de información entre dos o más personas, alternando el uso de la palabra. Son típicos las obras teatrales, los guiones cinematográficos, los diálogos en novelas y cuentos, entrevistas, debates, entre otros. Ya hemos terminado.
Como ejercicio, te propongo que dejes en los comentarios 2 tipos de texto y un ejemplo de cada uno. Te deseo un feliz día. ¡Hasta pronto!